En las profecías de Fátima, muchos estudiosos tienen la sensación que hoy dichos mensajes se están cumpliendo con exactitud dentro de la Iglesia. En realidad, todo parece indicar que se refiere tanto a la Iglesia como al mundo. Pero existe una sensación que nos habla más íntimamente al seno de la Iglesia, respecto a la interna eclesial, en especial a la infiltración que ha sucedido en la Iglesia para cambiar su esencia. Muchos piensan que las profecías del tercer secreto de Fátima solo nos habla de la pérdida de fe, el abandono de las leyes morales, la violación de las leyes naturales, etc. Pero le prestan poca atención que el mensaje tiene otro trasfondo, lo que sucede dentro de la Iglesia, cuando la mayoría de los testimonios del tercer secreto apuntan a la interna de la Iglesia y ya se están desplegando. Esto explica la confusión que existe actualmente dentro del seno de la Iglesia, las desviaciones doctrinales que se oyen en algunos prelados, pero para el mal no es eso suficiente. Todos sabemos que el mes de mayo es el mes de la Virgen María. Es por eso que Satanás decidió salir a la luz mediante sus aliados en la Iglesia, y decidieron realizarlo en este mes de mayo. Todo empezó con un evento que no tiene nada de católico que se realizó del 6 al 8 de mayo. La conferencia internacional se llamó Explorando Mente, Cuerpo y Alma, y que lo organizó el Consejo Pontificio de la Cultura y la Fundación Cura. De los 114 oradores, solamente 2 son sacerdotes católicos, el resto son progresistas, defensores de ideologías, sectarios y enemigos de la vida. Si a eso le sumamos a la desobediencia que actualmente está sucediendo en Alemania por obispos y sacerdotes que eligieron bendecir a parejas del mismo sexo y promueven muy claramente la comunión a protestantes, es que realmente vemos que se avecina un cisma, ya que dichos sacerdotes y obispos no pretenden hacer caso al Vaticano y a la figura del Papa. Para comprender que el tercer secreto de Fátima se están cumpliendo ante nuestros ojos, actualmente debemos recordar el anuncio profético hecho por el cardenal Karol Wojtyła en el Congreso Eucarístico de 1976 en Filadelfia. Él dijo: "Ahora estamos ante el mayor enfrentamiento histórico que jamás haya experimentado la humanidad. Ahora estamos ante el enfrentamiento final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, entre el Evangelio y el anti-Evangelio, y entre Cristo y el anticristo". Y agregó: "El enfrentamiento está dentro de los planes de la divina providencia. Está, por tanto, en el plan de Dios y debe ser una prueba que la Iglesia debe asumir y afrontar con valentía". 4 años más tarde, durante su visita a Fulda, Alemania, en 1980, al ya Papa Juan Pablo II, cuando se le preguntó en relación al tercer secreto de Fátima, él respondió con las siguientes palabras: "Debemos prepararnos para grandes pruebas en el futuro próximo, que pueden suavizarse con su oración y la mía, pero no se pueden evitar. Solo así podrán llegar a la verdadera renovación de la Iglesia". Él agregó: "A menudo la renovación de la Iglesia ha venido por la sangre y no será diferente esta vez. Seamos fuertes, preparémonos y confiemos en Cristo y en su Santa Madre. Recemos el rosario mucho y con frecuencia". Y un año después, esto se volvió real para él. El 13 de mayo de 1981, aniversario de la primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima, en el año de 1997, tuvo lugar el atentado contra él en Roma. El ataque directo contra el Santo Padre no solamente fue dirigido a él, sino a todo el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra. Porque según las enseñanzas de San Agustín, el Papa es la figura ecclesiae y representa a toda la Iglesia, por lo que debe entenderse como un ataque directo del maligno hacia el Papa. Y se cumple la profecía apocalíptica. Y se vuelve aún más claro cuando consideramos las circunstancias del atentado, ya que simbólicamente fue a las 17:17, hora que tiene un significado muy especial, porque la masonería se fundó en 1717, y recordemos además que exactamente 200 años después de su fundación, en 1917, San Maximiliano María Kolbe
presenció una manifestación en la Plaza de San Pedro, en el mismo lugar del atentado contra Juan Pablo II, en que los masones ondeaban la bandera que decía: Satanás reinará en el Vaticano, y el Papa será su esclavo. Y en el año de 1917 ocurrió la revolución bolchevique en Rusia, con la consolidación del comunismo ateo, desarrollándose una ideología que esparcía sus errores por el mundo, sobre el cual Nuestra Señora bajó a la tierra también en el año de 1917 para advertirnos de los males que iba a producir y a darnos un remedio. Y es esclarecedora en este contexto una carta de Sor Lucía a Juan Pablo II el 12 de mayo de 1982, en la que se refirió a la tercera parte del secreto y al atentado contra él de un año antes. Ella dijo: como no hicimos caso a esta llamada del mensaje de Fátima, vemos que se ha cumplido. Rusia ha invadido el mundo con sus errores. Y si aún no hemos visto el completo cumplimiento de la parte final de esta profecía, vamos hacia ella poco a poco a grandes pasos. El teólogo Dr. Giorgio Weiss ha analizado los archivos de la lucha comunista contra Karol Wojtyła, luego lo que pasó más tarde con el Papa Juan Pablo II, y ha descrito la campaña de la siguiente manera: este material ilustra cómo los gobiernos comunistas y los servicios secretos se infiltraron en el Vaticano y utilizaron las relaciones diplomáticas con la Santa Sede para promover sus intereses y para penetrar en los niveles más altos del liderazgo de la Iglesia Católica, especialmente en el propio Vaticano. Esto es contrastado con la impactante confesión de la doctora Bella Doud, miembro del alto rango del Partido Comunista de Estados Unidos. Luego de su conversión a la fe católica, ella dio testimonio jurado ante el Congreso sobre el plan de infiltración de la Iglesia. Según su propio testimonio, se emitió una orden de Stanley a todas las organizaciones del Partido Comunista para que se infiltren agentes en los seminarios católicos y en las órdenes religiosas. Ella explicó que en la década de 1930 había infiltrado a 1.100 hombres en el sacerdocio para destruir a la Iglesia desde adentro, y que en ese momento estaban en los lugares más altos de la Iglesia. Se trata de una conspiración deliberada de la mano de los masones y de los comunistas, que a pesar de sus diferencias y otras enemistades, trabajan juntos para lograr este objetivo. Para la masonería, la Iglesia es el archienemigo, y para los comunistas el principal obstáculo para la conquista del mundo. Y esto se hace eco del documento Alta Bendita de 1885, donde los masones carbonarios italianos decían: lo que buscamos y tenemos que esperar, así como los judíos esperan a su Mesías, es un papa según nuestras necesidades. Y esto se hace carne en la revelación formulada por el cardenal Sciapi, teólogo de 5 papas de 1955 a 1989, que dice haber leído el tercer secreto y expresó: el tercer secreto se refiere a que la pérdida de la fe en la Iglesia, es decir, la apostasía que saldrá de la cúspide de la Iglesia. Y el cardenal Silvio Odi, que había sido secretario del arzobispo Angelo Roccalli, más tarde Papa Juan XXIII, durante el tiempo que sirvió como nuncio apostólico en París, declaró en 1990 en una entrevista sobre el tercer secreto: no me sorprendería si el tercer secreto aludiera a tiempos oscuros para la Iglesia, graves confusiones y apostasías preocupantes dentro del mismo catolicismo. Y agregó: si consideramos la grave crisis que hemos vivido desde el concilio, las señales de que esta profecía está siendo cumplida no parece faltar. Mientras el Papa Benedicto XVI en el año 2010, cuando estaba de peregrinación en Fátima, dijo: los sufrimientos de nuestra Iglesia provienen precisamente de dentro de la Iglesia, del pecado existente dentro de la Iglesia. Hoy lo vemos de una manera realmente aterradora, que la mayor persecución de la Iglesia no proviene de sus enemigos de fuera, sino que surge del pecado de dentro de la Iglesia. Esto está ya predicho en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675, que dice: antes de la segunda venida de Cristo, la Iglesia debe pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes.